Hola, buenos días, ¿qué tal? Les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor. Hoy estamos viernes 18. Hoy quiero compartir un devocional que hoy día me llamó la atención también, Lucas 9. Lucas 9 dice, versículo 1 dice, cómo Dios prepara a estos 12 discípulos, cómo escoge estos 12 discípulos. Y estos discípulos no han sido un discípulo, digamos, tranquilos, ¿no? También han sido discípulos, digamos, con rebeldía, ¿no? Una manera exponente que ellos tenían, ¿no? Pero Dios llamó por algo para estos hombres, para que testificara también su testimonio. Y dice, mira, acá dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad, acá. Le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades también. Ahora, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, acá. Le dijo, no toméis nada por el camino, nada, para nada, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleváis dos túnicas acá. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí. Y de ahí dice, salí. Y donde quiera que os recibiera, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En testimonio en contra ellos, y saliendo, dice, y saliendo pensaban, y saliendo pasaban por todas, dice, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando, dice, en todas partes, o sea, a pesar de todo, el Señor escogió a estos hombres, le dio toda esta autoridad para ellos. Porque dice, el Señor se reunió con ellos y le dio ese poder y autoridad. ¿Por qué? Para expulsar a todos los demonios y sanar enfermos. Qué interesante, ¿no? Interesante, o sea, que hay un tema que no quiere decir Jesús, ¿cierto? Y que en verdaderamente faltamos, bueno, está enfatizando la confianza en la provisión divina y sencillez. Además, se les indica que si no son recibidos en algún lugar donde ellos van a ir, deben sacudir el polvo de sus pies en señal de testimonio. La misión de los apóstoles, según el relato bíblico, implica de predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos, actuar con sencillez y confianza al Señor y ser testigos. ¿Se dan cuenta? Y ser testigos. Ahora, acá mire, la selección de estos discípulos fue descrita también en Lucas 12, en Lucas 6, en 2:16. En Lucas 6 dice acá, en aquellos días, dice acá, él fue al monte a orar. ¿Quién fue? El Señor a orar. Y pasó la noche, dice, orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también lo llamó apóstol, a Simón, ¿no? Que también llamó a Pedro, y Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿cierto? A eso fue, ¿no? Pero aquí vemos, ¿no? Que en Lucas 6 te habla a todos estos hombres, bueno, mejor dicho, el Señor llamó a estos hombres, ¿no? Como sus discípulos, ¿no? Entonces, el mismo principio, ¿no? Que Dios llama ¿no? A todo ello, ¿no? Y también es por eso que a veces nosotros somos llamados también al Señor, ¿no? Para escuchar, leer y predicar su palabra. Jesús no delegó el trabajo sin delegar también tanto como el poder y autoridad para hacer ese trabajo. ¿Me entienden o no? O sea, Él los envió a predicar el reino de Dios. Mira, predicar qué? El reino de Dios. No predicar tu testimonio, no predicar que eres tú, que me ha hecho el Señor, que tengo mi... No, no, no. El Señor llamó a hombres, solamente llamó a hombres, 12 hombres, 12 personas, sabiendo Dios, Jesús, que es Dios, sabiendo que había un traicionero que Judas, pero él predicó ahí, él de todas maneras se enseñó. Por eso que a veces nosotros tenemos que ver bien claro, ¿no es cierto? O sea, a veces en la iglesia, donde tú vayas, donde tú compartas, digamos, siempre va a haber un enemigo, siempre. Pero el Señor sabía todo esto que iba a acontecer, que iba a pasar ya. Pero así el Señor nos enseñó para que ellos predicaran su reino, el reino de Dios.
Por eso hay muchas personas que le toman y predican su propio testimonio como si fuera Dios. No es así. Nosotros hemos estudiado, hemos crecido en la palabra de Dios para testificar y predicar el reino de Dios, nada más. Simplemente significa proclamar, decirle a otros en el sentido, anunciarle esta noticia de Dios. Los discípulos fueron enviados, dice, con la obra de proclamar que el reino de Dios estaba presente y cómo era el carácter de este reino. ¿Y cómo era qué? El carácter de ese reino. El Señor nos mostró con su carácter. ¿Quién es el reino? Jesús es el reino. Jesús, o sea, el reino ya vino a la tierra ya. Jesús estaba en la tierra. O sea, vino a reinar la tierra. Él es el reino de Dios. ¿Entienden? Y va a volver, claro, por segunda vez. Pero va a venir un batallón de ángeles. Tan solo está esperando la orden del Padre nada más. Su trabajo de predicación fue ocurrir al aire libre, como en esquinas de calles o plazas. Puede ocurrir en las sinagogas también, cuando hallaban oportunidad de hablar, y puede ocurrir grupos pequeños o conversaciones individuales. Así es. O sea, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Y Jesús envió a los discípulos a ser más presentes, para presentar un mensaje, sino también hacer el bien con el empoderamiento sobrenatural y bendecir a las personas enteras y sanar a los enfermos. Por eso que hay muchos enfermos, hay muchas enfermedades en el mundo que solamente envían doctores, pastillas, medicamentos, pero no confían en Dios, no tienen fe, seguramente en el Señor de sanar. Dice que el Señor te puede sanar, pero con tu fe y el poder y autoridad, sobre todo, dice, más que todo, el poder y autoridad sobre todo de estos demonios es para sanar las enfermedades. El reino que predican está marcado para, dice, simplicidad, la urgencia y la sinceridad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ¿qué es el reino? ¿Qué es predicar el reino de Dios? Es anunciar el mensaje del reino, que implica la reconciliación con Dios y la transformación de la vida de la persona. Y sanar a los enfermos es demostrar el poder de Dios a través de qué? A través de la sanidad física y simbólicamente la sanación, dice que más que todo espiritual, dice espiritual. Y tenemos que actuar con sencillez y confianza. No depender de recursos materiales, sino de confiar en la provisión de Dios y la hospitalidad de aquellos que quieren tanto que predican. Ser testigos es, a pesar de la oposición, dejar testimonio del mensaje del reino en cada lugar. El pasaje 9:1-6 habla bien ejemplo, ¿no? Cómo Jesús comisiona a estos discípulos para continuar su obra, este pasaje, y que enfatiza la importancia de la fe, la sencillez y la confianza en Dios para llevar a cabo esta misión. A cabo esta misión. Así es. Tenemos que llevar a cabo esta misión. Entonces, en Lucas 10:9-19 habla bien claro, ¿no? Que el versículo dice que Jesús, dice acá, he aquí os doy potestad, dice acá. En Lucas 10 te habla bien claro, que te doy potestad de hollar. Ya vamos a Lucas 10. Lucas 10:19. En Lucas 10:19 dice bien claro. Dice, si les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Mira, eso es lo que dice en la Reina Valera. Nada les podrá hacer daño, nada. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Dios quiere esto, que nosotros también hagamos, ¿no? De proclamar la palabra de Dios. ¿No? Porque hay un cielo que vamos a estar reunidos todos. Vamos a estar todos reunidos, todos enfatizando al Señor, glorificando a Él. ¿Me entienden?
Bueno, hermano, te comparto que en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice acá el Señor, sino de poder, de amor, de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. En Efesios capítulo 1, del 21 dice acá, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también el venidero. Mira, Dios sometió a todas las cosas bajo sus pies y le dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, es acá, y en plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Es por eso bien claro, ¿no? Que si el Señor nos dio potestad, está aquí, ha estado en las tierras, está en el cielo, hermano, ¿qué más podemos hacer nosotros, hermano? Creer en Dios, un solo Dios que quiere que nosotros creamos y estemos con Él. El Señor no se espera, no se espera. Entonces, esta palabra yo lo comparto para que todos estén bien y comprendan que Dios está vivo. Él está vivo. Dedicamos cada palabra en Él, todos los días, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, en sus familias, en sus hogares. Y bueno, lean la Biblia y que Dios siempre tiene algo preparado, un versículo bíblico para usted. Hasta luego, Dios le bendiga.